Gracias, presidente. Se da cuenta del oficio 2690 del 28 de enero de 2016 de la Superintendenta de Pensiones, señora Tamara Agnich, mediante el cual informa sobre la forma y oportunidades que se ha dado cumplimiento a la obligación de colaboración con el Servicio de Impuestos Internos en su rol fiscalizador del cumplimiento de la normativa tributaria sobre las empresas que implementen reorganizaciones respecto del proceso de fusión de las AFP, Cuprum y Argentum S.A. Al respecto, y de acuerdo con lo requerido, informa que con fecha 24 de abril de 2015, esa superintendencia remitió el oficio ordinario número 9176 al Servicio de Impuestos Internos, informándole que mediante la resolución E-221-2015 había autorizado la fusión de las administradoras de fondos de pensiones Cuprum S.A. y Argentum S.A. por incorporación de la primera en la segunda, pasando la continuadora legal a denominarse Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. Asimismo, se acompaña el citado oficio, copia de la resolución E-221-2015, se acompaña copia del oficio 9176. Oficio 5047 del Superintendente de Valores y Seguros, señor Carlos Pavés Tolosa, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy por encontrarse con feriado legal. Sin embargo, señala que asistirá el superintendente subrogante, señor Hernán López Benner, profesional que está a cargo en su calidad de intendente de supervisión de mercado de valores de los procesos de registro de emisores y valores. Queda a disposición de la comisión para aclarar cualquier duda y concurrir en una fecha posterior si la comisión así lo determina. Todo, presidente. No prende esto. Ahí ven. Ya. Ofrezco la palabra, diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Bueno, habiendo escuchado la cuenta, quiero entrar a varios y recabar por su intermedio de esta comisión el que invitemos al señor Osvaldo Macías, actual superintendente de pensiones, a objeto que nos dé a conocer el camino a seguir respecto a las fusiones Cuprum Argentum y de Provida con Acquisitions, sobre todo a partir del dictamen que emitió la Contraloría General de la República. Y quisiera a través suyo recabar el asentimiento de la comisión a objeto de que la próxima sesión sea invitado a esta. Gracias, presidente. ¿Habría acuerdo para la solicitud del diputado Leopoldo Pérez? ¿Sí? ¿Diputado Chaín? Sí, yo, presidente, yo no tengo ningún problema, todo lo contrario. Pero quisiera previamente hacer una consulta. Si llegó el segundo informe de la Contraloría ya a la comisión, porque no me pareció escucharlo a la cuenta. ¿Cómo? Si llegó el segundo informe de la Contraloría. La respuesta a la reclamación pues sería bueno tenerlo formalmente en la comisión como parte integrante. Yo lo tengo, pero o si no, para poder solicitarle a la Contraloría también que lo envíe, ya para tenerlo formalmente en el expediente. Y lo segundo es que a mí me gustaría, y lo propongo, es que todos sabemos que tenemos muy poco tiempo, todos tenemos comisión aquí a las 3:30, ¿ya? Estamos votando proyectos importantes. Si pudiéramos tener a bien hacer a lo mejor una sesión el día lunes, donde invitar al señor Macías y también recibir al señor Pavés cuando termine la vacación, si terminó su feriado legal, porque creo que nuevamente nos manda el intendente. Yo ya no he venido nunca, digamos, a las 2 veces que lo hemos invitado ha mandado el intendente, y creo que son cosas que tiene que responder él, ¿ya? Es su participación la que nosotros queremos aclarar, y por lo tanto a mí me parece que nosotros no deberíamos ahora digamos, aceptar que venga el intendente, sino que plantearle que para nosotros es muy importante conocer la opinión de él, ¿ya? Y preguntas que son personales, que le queremos hacer, y poder reagendar eso. Y si lo tiene a bien, poder hacerlo un día lunes, donde primero escuchemos al señor Macías, para que efectivamente pueda opinar respecto al informe de Contraloría y qué es lo que se pretende hacer sobre eso. Y en segundo término, poder escuchar al señor Pavés, pero que venga al titular, porque, insisto, digamos, ya lo hemos invitado. En la oportunidad anterior vino acá el intendente y nos dijo una información bastante escueta, dijo que no podía decir más, y el superintendente no viene a la comisión. Entonces yo propongo que insistamos con el superintendente también de Valor y que agendemos, como digo, los dos superintendentes para un día lunes en Santiago. A ver, tenemos un problema, llamémoslo técnico, porque al estar de vacaciones el superintendente es el intendente. Entonces él está acá y no sé si tenemos la facultad siempre la vamos a tener, pero si corresponde o no, esta comisión podría decidir no recibirlo por ser el subrogante o reagendarlo.
diputado Pérez y después diputado Farcas. Sí, bueno, efectivamente no es el titular el que viene, pero a diferencia de la vez anterior, entiendo que hoy día Sí. si bien la vez anterior, como lo planteaba positivo medio el diputado Chaín, no pudo asistir por razones de un compromiso contraído con anterioridad, que es distinto al caso de estar con feriado legal. Para todos los efectos legales entiendo que el señor intendente de Valores, que además me imagino es la persona que en la práctica tuvo que resolver respecto de la información que dio la Super de Valores y Seguros respecto a la fusión, yo creo que es la persona que debe manejar más en detalle el tema. Así que, no sé, propongo, ya que está acá, que lo aprovechemos y lo podamos hacer las preguntas correspondientes. Gracias, presidente. Diputado Farcas. Gracias, presidente. Yo en realidad me sumo a lo que está diciendo el diputado Leopoldo Pérez, en el sentido de que efectivamente recibamos a la persona que hoy día ostenta el cargo. Me parece muy distinto cuando hay que está subrogando que cuando no lo está. Además que si ya está acá, me parece que valdría la pena escucharlo. Eso. Dicho, diputado Monquier. Ya, pero para resolver este punto, entonces acordamos pedir a la Contraloría que nos envíe oficialmente el segundo informe y habría acuerdo para sesionar el día lunes, citando, ahora tendremos que ponernos de acuerdo en horario para citar al superintendente, y en caso que el superintendente, ¿cómo se llama? El señor Carlos Pavé, perdón, que el intendente hoy día, como superintendente subrogante, no nos diera respuesta satisfactoria, insistimos con el superintendente para ese mismo día lunes. ¿Les parece? Horario, ¿en la mañana o en la tarde? Esa es la... ¿Próximo lunes a las 12? Sí, eso es verdad. Pero hagámoslo a las 3. ¿A las 3? ¿Lunes a las 15 horas? Ex Congreso, ¿les parece? ¿Acordado entonces? Sí. Y dejamos de... ¿Ah? Si quieren, desde ya dejamos acordado que vamos a invitar a ambos superintendentes, y salvo que al final de la sesión tomemos la decisión contraria, anulamos una de esas invitaciones. ¿Le parece? Vamos a una economía en los acuerdos. Diputado señor Nicolás Monquive. Presidente, me di la molestia de bajar de internet el informe que hacía referencia al diputado Chaín de la Contraloría. Es el complemento al dictamen del 2015, de febrero de este año. No tengo ningún problema en que si no ha llegado a la comisión, que puedan ustedes quedar con copia o bajarlo de internet. Pero en el penúltimo párrafo, que a mi juicio es el más relevante, la Contralora subrogante Patricia Regada dictamina que en el ejercicio de la potestad invalidatoria, todo el tema que se ha discutido, si se invalida o no se invalida la fusión y los efectos que eso puede tener, corresponde a la administración activa, es decir, al gobierno, y no a esta Contraloría, y debe ejercerse dentro de cierto plazo, habla de 2 años, y previa audiencia a los interesados. Yo creo que es fundamental citar al ministro de Hacienda para preguntarle exactamente qué va a hacer, porque en el fondo aquí la Contraloría le está instruyendo a él declarar nulo o no nulo el tema. Entonces yo le quisiera pedir que citemos el lunes al ministro de Hacienda. A ver, propongo que, dado que el lunes ya tendríamos 2 invitados, que son ambos superintendentes, dejemos para el día martes, acá en el Congreso, al ministro de Hacienda. ¿Les parece? ¿Lo acordamos? Me parece perfecto, ya, pero solo hacer presente que en ese mismo párrafo señala que el titular de la acción invalidatoria es el superintendente, no es el ministro. ¿Ya? No si lo dice en el informe de la Contraloría. Se lo voy a... Ya, pues, está bien, mejor todavía porque ya está invitado. Sí, por eso. Sí. Bueno, y tenemos pendiente también la invitación a la Contraloría. ¿Ah?
pero queríamos... ¿Ah? Lo podemos reagendar para el martes siguiente. Perfecto. Pero estamos de acuerdo entonces, el lunes ambos superintendentes, el martes el ministro de Hacienda. Acordado entonces, y hacemos pasar a nuestro invitado. En todo caso, Juan, ¿tú crees que es superintendente el mismo de pensiones? El mismo de pensiones, sí. Suspendemos mientras llegan nuestros invitados. Agradecemos a nuestros invitados y le damos la bienvenida al señor director de Impuestos Internos, señor Fernando Barraza, y a su equipo, como también al superintendente de Valores y Seguros subrogante, don Hernán López. Le agradecemos a ambos la presencia y le damos... Sí, sería... Le damos la palabra. Su director de fiscalización y el su director normativo. ¿Y el su director jurídico no? No. Sería una pregunta muy interesante. Sí. ¿Traen una presentación? ¿No? Ya. Abrimos consultas para luego darle la palabra a nuestros invitados, ¿me parece? ¿Interesado, señor Chain? Diputado Chain. Yo quiero hacer un par de consultas. La primera al director, ¿no es cierto? Toda vez, ¿no es cierto?, de que existe una obligación que tiene la superintendencia de poder informar al Servicio de Impuestos Internos, el artículo 14 de la ley 20.780, que lo que hace de alguna manera es reiterar normas que ya estaban consagradas en la legislación vigente en relación a comunicar oportunamente al Servicio de Impuestos Internos distintas operaciones que podrían tener un efecto tributario, dentro de ellas, por cierto, el de las fusiones. Y en particular, ¿no es cierto?, yo quisiera saber si le parece al director del Servicio de Impuestos Internos oportuna la comunicación que le envió la superintendenta Tamara Aknich con fecha, entiendo que es 24 de abril del 2015, donde se le remitió la resolución que aprobaba la fusión por absorción de la AFP Argentum con Cuprum. Si le parece oportuna en el cumplimiento de la norma del artículo 14 de la ley 20.780. Que, insisto, era una norma que ya esa obligación estaba vigente y que se reitera de alguna manera en ese artículo. Lo segundo que le quiero preguntar es qué ocurre con el tema del RUT, ¿verdad? Porque en virtud de qué actos jurídicos administrativos la AFP Cuprum, que era Argentum, en realidad que mantuvo el nombre un Cuprum, pero era Argentum, jurídicamente era Argentum, la absorbente, mantiene el RUT de la absorbida a partir del 2 de enero del 2015. ¿Cuáles son los actos? Porque conocemos un acto jurídico administrativo que lo autoriza, que es de marzo del 2015, pero ¿cómo? Y entiendo que podría haber uno en febrero, pero tampoco está muy claro aquello. ¿Cómo operó desde el 2 de enero en adelante con el RUT de la absorbida, si es que no existió la autorización de impuestos internos? Si era necesaria esa autorización, no era necesaria esa autorización, cómo una sociedad distinta opera con una RUT de una sociedad que dejó de existir, de una sociedad inexistente jurídicamente, ¿ya? Que nos pueda explicar cómo ocurrió eso, ¿ya? Y si es que efectivamente esto ocurrió sin autorización, a qué tipo de sanciones da lugar a aquella infracción, digamos, ¿ya? De haber actuado en la vía del derecho con un RUT que no está autorizado a actuar porque era una sociedad que había dejado de existir. Entonces eso creo que es muy importante, y saber en cuántas oportunidades el Servicio de Impuestos Internos ha autorizado el que en una fusión por absorción una sociedad absorbente continúe operando con el RUT de la absorbida. Y por último, quiero hacerle una pregunta que le quería hacer al subdirector jurídico,
¿ya? Pero está el subdirector normativo, con quien nos conocemos ya desde otro caso parecido, ¿no es cierto?, el caso Johnson, ¿ya? ¿Ya? Somos viejos amigos en estas lides, y le quiero preguntar justamente a propósito del caso Johnson, porque en ese momento, más allá del tema de la condonación, en impuestos internos una vieja discusión respecto de la norma que permitía utilizar las pérdidas de la sociedad adquirida. Y su subdirector jurídico era la tesis de que esta norma se creó para los efectos en que por una razón de negocio se compraba una empresa que tenía pérdida y que eso se pudiera utilizar desde el punto de vista tributario para poder, en definitiva, utilizar la pérdida de la empresa adquirida. Pero el propio subdirector jurídico, el suyo, que está hoy día en el cargo, sostenía fervorosamente, ¿ya?, que esto no autorizaba al que en definitiva se pudiera utilizar este beneficio cuando se adquiría una empresa solo para los efectos de utilizar la pérdida acumulada y no por una verdadera razón de negocio, ¿ya? Esa era la tesis del actual subdirector jurídico suyo, ¿ya? Y teoría de los hechos propios. Hoy día también hay una discusión respecto del goodwill y cómo se aprovecha el goodwill por fusión. Si efectivamente se requiere que exista una razón de negocio, ¿ah?, y que por lo tanto el goodwill está pensado para las operaciones de fusión, cuando realmente hay una razón de negocio detrás y por lo tanto ahí se generan las diferencias de valor, etcétera, y la manera en que se incorporan a la contabilidad y se genera el goodwill, o si este goodwill también es aprovechable cuando se generan fusiones solo para los efectos de generarlo, ¿ya? Esta discusión está bastante resuelta en la reforma tributaria, ¿no es cierto? Pero ya desde antes existía esa discusión respecto de la historia de la ley y cuál era el sentido efectivamente de estos beneficios. Entonces, yo imagino, y por eso que usted tiró los leones al señor Rojas, ¿ya?, el que impuesto interno, por algo tiene a su director jurídico que tiene, ¿ya?, comparte esas tesis, y por algo se impulsó también la reforma tributaria para poder zanjarlo legislativamente, ¿ya? Y por lo tanto yo espero que el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya?, respalde las teorías que ha sostenido históricamente su subdirector jurídico y que no permita este goodwill tributario, digamos, incluso aunque se consolidó la fusión, entre comillas consolidó, todos sabemos que la Contraloría ha dicho que esto es ilegal, ¿ya?, antes de la reforma tributaria. Pero estas tesis las sostenía su subdirector jurídico desde antes de esta norma. Y esto sí que es lo último que le quiero preguntar, es que en virtud de estos antecedentes, en virtud de los sendos informes de Contraloría, en virtud de la doctrina de su subdirector jurídico, en virtud de lo que ha inspirado la reforma tributaria, que es cerrar los pasos a la elusión de impuestos, en virtud también a la menor recaudación que estamos teniendo producto de la contracción económica. Se anunció ayer un ajuste fiscal de 540 y tantos millones de dólares, aquí estamos hablando de un goodwill de 500 millones de dólares, bastante equivalente. Yo le quiero preguntar al subdirector si le va a pedir al Consejo de Defensa del Estado que demande la nulidad de derecho público esta operación o no. O si el Servicio de Impuestos Internos va a mirar para el techo, cómo a través de operaciones ilegales se genera un beneficio tributario de 500 millones de dólares. Gracias, presidente. Le damos la palabra al director. Bien. Buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, responder las consultas que me ha formulado el diputado. A ver, vamos a ir de una. Respecto a si es oportuno o no, es lo que pregunta, ¿no? La comunicación que nos hizo la Superintendencia de Pensiones relativa a esta fusión, yo desconozco, no tengo en este instante los antecedentes de cuándo fue específicamente esa comunicación. Ahora, si es como usted señala, que fue en abril, claro, uno podría pensar que se pudo haber comunicado antes, entendiendo de que esto se autorizó los primeros días de enero, ¿no? Por lo tanto, uno podría suponer que
que esto pudo haber sido comunicado anticipadamente. Sin embargo, para los efectos, por lo menos de lo que corresponde a la operación del goodwill en particular, como usted bien sabe, este eventual beneficio recién se va a materializar en la operación renta del año 2016, este año. Por lo tanto, considerando esa situación, uno podría suponer o considerar que es oportuno el que se haya informado anticipadamente a la operación, por lo menos, ¿no? Respecto al RUT, para efectos de el uso del RUT por parte de esta empresa, el Servicio de Impuestos Internos lo autorizó en el mes de diciembre del 2014, en base a una solicitud que la misma empresa realizó en esa época. Y por lo tanto, cuando la empresa durante el año 2015 hace uso de ese RUT, cuenta con la autorización del servicio. Ahora, uniendo la pregunta anterior con la siguiente, respecto a en cuántas oportunidades se ha autorizado el uso de un RUT transitorio en situaciones similares, puedo responder que nosotros, o la política del Servicio de Impuesto Interno, ha sido autorizar el uso de RUT provisorio en base precisamente a las solicitudes que los propios contribuyentes realizan, en base también a su vez considerando los argumentos que plantean para efectos de hacer esta solicitud. En este caso, la solicitud la hizo la empresa atendiendo razones operativas para efectos de no generar un mayor impacto en, por una parte, sus afiliados y por otra parte, sus accionistas. Nosotros, Impuesto Interno, en el momento consideró los antecedentes, analizamos que en términos operativos se podía impactar del orden de 800.000 afiliados y del orden de 500.000 accionistas, y por lo tanto consideró atingente y atendible el autorizar el uso transitorio del RUT de la empresa absorbida durante el año 2015. Presidente, ¿puedo hacer una pequeña interrupción? Sí, se la da, director, sí, diputado Chain. Lo que pasa es que quiero que me aclare un punto, porque usted dice que hubo una autorización en diciembre del 2014, pero usted nos respondió por escrito a esta comisión el día 13 de enero de este año, que dice textualmente, dice, el único acto administrativo de este servicio que da cuenta del uso del RUT 98.001.007 por parte de la sociedad absorbente corresponde a la emisión del comprobante de ingreso del formulario 1409 por venta de copia de cédula RUT con fecha 4 de marzo del 2015. O sea, el único acto administrativo. Entonces, yo quiero preguntar, usted me está diciendo que el 4 de marzo es el único acto administrativo que da cuenta de esto. Entonces, mi pregunta es cómo usted, porque los servicios públicos, hasta donde yo sé, ¿no es cierto?, emiten sus resoluciones mediante actos administrativos. Entonces, me gustaría saber cuál es el acto administrativo de diciembre donde usted autorizó ese RUT de manera provisoria, como sea, hasta cuándo, porque si quisiera ver el papel, porque como usted nos responde que el único es de marzo del 2015 y nos responde por escrito eso, no logro seguir, digamos, sí, la argumentación cuando usted me dice que fue en diciembre. La aclaro de inmediato. Lo que nosotros respondimos en ese oficio se refiere al acto administrativo del contribuyente. Nosotros entendimos que la pregunta era respecto a eso, al acto administrativo del contribuyente, y por eso entonces que damos la respuesta, porque efectivamente ese fue el único acto administrativo del contribuyente frente al Servicio de Impuestos Internos. ¿Se fija? Así entendimos la pregunta y en ese contexto la respondimos.
no entendimos que nos estaba preguntando respecto a el acto administrativo por el cual se había autorizado el RUT de la empresa absorbida. Entonces, de ahí la confusión. Aclarado eso, y por eso que le preciso, es que el antecedente con el cual se autoriza el uso del RUT de la absorbida durante el año 2015 es precisamente una autorización que emite la Dirección de Grandes Contribuyentes ante una solicitud de la empresa en el mes de diciembre del 2014. Y le puedo acompañar los antecedentes, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Muy bien. Acordado. Bien. Bueno, aclarado ese punto entonces, el Servicio de Impuesto Interno ha autorizado el uso de RUT transitorios o provisorios en distintas situaciones, y de hecho está establecido la posibilidad de utilizarlo. No obstante, para responder su pregunta, la pregunta del señor diputado por su intermedio presidente, para efectos de una operación similar a esta, era la primera vez que se solicitaba. Y por lo tanto, dado que era la primera vez que se solicitaba, ha sido la única vez que el Servicio de Impuesto Interno ha autorizado en una operación de esta naturaleza el uso de un RUT provisorio. Y como hemos señalado entonces, teniendo en consideración los antecedentes del impacto operativo que esto podía afectar principalmente en los afiliados y los accionistas de esta empresa. Bueno, y fue así entonces que este RUT se autorizó hasta el 31 de diciembre del 2015. Luego se hizo una ampliación hasta el 30, solicitó la empresa una ampliación hasta el 31 de enero del 2016, y puedo informar que a partir del 1 de febrero de este año la empresa ha vuelto a utilizar el RUT de la empresa absorbente, puesto que venció la autorización que había sido de carácter provisorio o transitorio. Respecto a la pregunta 4, bueno, la pregunta 4 fue al subdirector normativo, así que te otorgo la palabra, Juan Alberto. Por su intermedio, presidente, respondiéndole en ausencia. Ah, no, aquí en el presencia, en presencia, sí, en presencia. En presencia. Sí se puede individualizar para efecto del acto. Mi nombre es Juan Alberto Rojas Farranti y soy el subdirector normativo del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, respondiendo o intentando responder lo que pregunta el diputado Chaín por su intermedio, señor presidente, la verdad es que yo puedo dar fe, en mi calidad de testigo histórico, de cuál había sido la política hasta ahora del servicio, y considerando las distintas legislaciones de las distintas épocas que me ha tocado estar o tomar conocimiento de este tipo de operaciones. Estamos hablando del caso de las pérdidas, que fue lo que usted planteó como para hacer una especie de analogía o símil con la situación del goodwill. Bajo anteriores direcciones de servicio. Por lo tanto, yo no puedo pronunciarme, no me corresponde respecto de cuál es la posición del actual director del servicio en relación a este tipo de operaciones, donde en principio pareciera no existir una legítima razón de negocio y que la única razón de este tipo de reestructuraciones es de carácter tributario. Como decía, analizando lo que históricamente ha pasado al servicio en este tipo de operaciones, efectivamente el servicio desde hace más de 30 años aceptaba como apegado a la ley el uso de pérdidas originadas en empresas y que eran adquiridas a través del mecanismo de que la empresa con pérdida absorbía la que tenía utilidad. Era válido en la medida que las pérdidas efectivamente fueran válidas, y no solo eso, sino que también como durante gran parte de estos últimos 30 años existía la posibilidad de recuperar como pago provisional el impuesto de primera categoría que habían pagado las utilidades que eran absorbidas por estas pérdidas, se procedía a la devolución de ese impuesto bajo la forma de un PPM, todo ello previo a fiscalizaciones que apuntaban a determinar si las pérdidas efectivamente se habían producido,
si no habían fraudes contables. Y esta situación para el servicio quedó palmariamente reconocida con la modificación que se hizo en su momento, a fines de la década del 90, si mal no me traiciona la memoria, en que se condicionó el uso de las pérdidas en estas situaciones. Lo cual, a contrario senso, significa para cualquier abogado que si se cumplen las condiciones que establece la ley, la pérdida está bien reconocida, está bien utilizada, y si en algún momento se consideró necesario ponerle limitante al uso de esa pérdida, es también, en principio, dable presumir que antes no tenía condicionantes, más allá de que fueran efectivamente verdaderas las operaciones que hayan motivado las pérdidas, que se hubiesen pagado los impuestos correspondientes, que después resultaban con derecho a ser devueltos al contribuyente. Y efectivamente, el señor Bernardo Lara, que en esa época, durante muchos años de la época histórica que estoy hablando, fue cierto jurídico, él internamente sostenía esa posición, pero los directores de la época, ¿perdón? ¿Qué posición sostenía? Que si no había una legítima razón de negocio detrás del uso de esta pérdida, debería realizarse. Pero los directores de la época estimaban, un poco considerando todos estos antecedentes, que correspondía hacer uso de las pérdidas, salvo que éstas fueran fraudulentas, e incluso cuando se intentaron querellas en relación a esta materia, lo que se hizo primero que todo fue determinar si la contabilidad de la empresa con pérdida era fidedigna o no, y se dictaron resoluciones declarándola como no fidedigna. Entonces no se usó como elemento cuestionador si había o no una legítima razón de negocio detrás de ese tipo de estructuración o planificación tributaria. Solamente se tendía a determinar la legitimidad de los actos o operaciones que daban razón a eso. Eso es lo que yo puedo dar fe. Como decía al comienzo, yo no sé cuál es la posición que el director tiene respecto a estas situaciones donde pareciera que no hay evidentemente una razón distinta a la de utilizar un beneficio tributario detrás de determinados tipos de operaciones o reestructuraciones que parecen como operaciones comerciales. Pero lo que sí también pareciera más o menos claro es que, dado la evolución de la legislación que de alguna manera regula o fija el marco de la acción fiscalizadora del servicio, el hecho de que hoy día exista una norma antiilusión pareciera indicar, o habría muchos argumentos a mi juicio para pensar que todo este tipo de situaciones deberían circunscribirse a ese procedimiento, porque ahora hay una regulación especial y que tendría que ser respetada por los tribunales, y por lo tanto, si uno ocurriera ante un juez tribunal tributario, no utilizando la norma de ilusión, pero tratando de discutir la posible elusión pretendida con una operación mercantil tributaria, el juez tributario debería resolver que se tiene que ceñir ese procedimiento a las actuales normas que están vigentes desde el 30 de septiembre y que son las normas generales anti-ilusión. Eso es todo lo que puedo decir. Bien, la última pregunta del diputado, por su intervención, señor presidente, si entendí bien, era que en virtud de todos los antecedentes que ha habido a la vista hasta el momento, vamos a requerir al Consejo de Defensa del Estado. Es esa, ¿no? Mire, sí. Como le he dicho, nosotros, y lo señalé aquí en la reunión anterior, cuando estuve citado la vez pasada en el mes de octubre, el uso de este beneficio tributario de goodwill se va a materializar, o se debiera materializar, finalmente, con la declaración de impuestos de la empresa el próximo mes de abril. Eso significa que a partir del mes de mayo nosotros vamos a someter, al igual que a todas las declaraciones de todos los contribuyentes, a las fiscalizaciones que tenemos
establecida en nuestros procedimientos de fiscalización, también a esta declaración. Y, por supuesto que en ese momento, cuando es de esperar que la empresa invoque este beneficio, en ese momento entonces nosotros tomaremos las decisiones que correspondan a la luz de los antecedentes que hemos recabado hasta ahora, por una parte, pero también a la luz de que del monto que la empresa invoque como uso de este goodwill. Y por lo tanto, en ese instante es cuando nosotros estaremos en condiciones de manifestarnos respecto a la procedencia de la operación, específicamente respecto a los montos que se invoquen. Y por lo tanto, no puedo anticiparme a lo que vayamos a hacer en ese momento, puesto que vamos a hacer el análisis del caso llegado el momento. Entonces, no estoy en condiciones de responder esta pregunta por el momento. Diputado Monkever. Prenda el micrófono, por favor. Sí. Presidente, quería hacerle algunas preguntas al director, bastante precisas, que la idea es que sean consignadas después y que puedan servir para integrarla en el informe final. En el proceso de petición del uso del RUT, ya sea en forma definitiva o provisoria, según nos dice el director, en el proceso de análisis antes de responder, en la respuesta que dio Impuestos Internos y en el posterior uso por el tiempo que ustedes lo autorizaron de este RUT, ¿hay alguna irregularidad? Y si la hay, ¿se hicieron sumarios? Le pido, en el fondo, precisión respecto de esa pregunta, porque aquí nosotros probablemente en el informe, algunos querrán decir que el proceso fue irregular, otros querrán decir que no lo fue, y es fundamental que quien tiene la decisión, la última palabra respecto a eso, es usted como director. Entonces, en todo el proceso, insisto, desde que se pide hasta que se termina de usar, ¿hay alguna irregularidad? Si la hubiera, ¿se ha sancionado? ¿Se ha investigado? Esa es la primera pregunta. Lo segundo, el plazo, de acuerdo a la ley, para hacer uso de la franquicia tributaria conocida como goodwill, por los dos requisitos que esta ley exige, entiendo que era el 31 de diciembre del año 2015. Tiene que estar hecha la fusión. Esto es una pregunta, corríjame si estoy equivocado. Si el plazo para que hubiese estado hecha la fusión vencía el 31 de diciembre del año 2015, ¿con qué fecha se hizo la fusión? ¿Es efectivo que se hizo el 1 de enero del 2015 y en consecuencia había un año de plazo para haber hecho esta fusión desde el 1 de enero al 31 de diciembre? Le pido entonces que me ratifique esta fecha, si es efectivo, porque también se ha dicho aquí que a toda máquina, a toda carrera y contra el tiempo se aprobó una fusión porque pasaba el plazo para aprovechar la franquicia tributaria y, según lo que yo entiendo, había un año todavía para haberla hecho. Tercera pregunta. Todo este análisis que ustedes están realizando para efectivamente determinar si la franquicia tributaria la van a poder utilizar en la declaración de impuestos de abril, lo están haciendo idénticamente con la fusión de MetLife, que según el informe que ha aparecido públicamente es idéntica, la operación desde el punto de vista tributaria, idéntica a la que realizó Principal con Cuprum, con fechas posteriores. Es decir, ¿podría usted anticiparnos que cualquiera sea la resolución que usted dictamine o emita respecto al uso de esta franquicia, respecto de Principal, va a ser exactamente la misma que la de todas las otras fusiones, particularmente la de MetLife, que meses después hizo lo mismo, ya sea acogiéndoles el uso de la franquicia o rechazándoselo? Y finalmente,
esta pregunta yo la hice al director subrogante, pero aprovechando que usted está aquí, quisiera reiterarla. Yo entiendo, por todos los informes que hemos leído, que aquí habían dos caminos para hacer esta fusión. Uno era el camino que originalmente quiso hacer la empresa, según lo que nos dijo la superintendenta, que era fusionar Principal con Cuprum para efectos de utilizar la franquicia tributaria. Y el otro camino, que fue el que finalmente sugirió la superintendencia, fue transformar primero Principal en AFP para solo en ese caso hacer la fusión, dado que a juicio de ella no se podían fusionar dos empresas que no tenían ambas giro de AFP. Hay opiniones de abogados que dicen que no era necesario igualar los giros y en consecuencia perfectamente se pudo haber optado por el primer camino, y la superintendencia dijo lo contrario. Y el contribuyente, obviamente, que le hace caso a la autoridad regulatoria y hace el camino que la autoridad le recomendó con toda esta controversia posterior. Yo sé que eso es un problema legal de abogados, ya han habido informes en derecho en ambas opiniones y están todos aquí públicamente. La pregunta es tributaria. Cualquiera de los dos caminos que se hubiese seguido, ¿los efectos tributarios por el uso del goodwill eran idénticos o en uno había goodwill y en otro no había goodwill? Porque la sensación de que queda, y eso es lo que quiero despejar con su respuesta, es que solo un camino conducía a la franquicia tributaria y que se siguió ese camino para tener la franquicia, que por el otro camino no se podía tener este beneficio tributario. Gracias, presidente. Señor director. A ver, respecto a si ha habido alguna irregularidad, señor presidente, en el otorgamiento o la autorización más bien del uso del RUT, nosotros no vemos ninguna irregularidad, ninguna. Esto fue una solicitud... Sí, señor director, por favor, el micrófono. Disculpen. Repitiendo la respuesta para el sistema. Si nosotros hemos detectado alguna irregularidad en el uso de la autorización de parte de la empresa absorbida del RUT durante el periodo que lo otorgamos, nosotros no hemos visto irregularidad. Esto se hizo de acuerdo a los procedimientos operativos existentes, vigentes, por las áreas operativas correspondientes, y por lo tanto no vemos una irregularidad ni algo tampoco extraño en esa autorización. Sí, como señalé antes, fue una autorización excepcional en términos de que no se había autorizado antes el uso del RUT provisorio en una situación similar. Pero eso no significa que sea irregular. Y por lo mismo entonces tampoco ha habido ni investigación sumaria ni tampoco sanción alguna. Por supuesto que si hubiésemos considerado que hubo alguna irregularidad, obviamente habríamos accionado alguna investigación sumaria interna, pero no es el caso. Respecto del plazo de la fusión, nosotros fuimos notificados por la superintendencia correspondiente de que la fusión había sido autorizada con fecha 2 de enero del 2015. Y por lo tanto, para nosotros, esa es la fecha válida, ¿no? Es la fecha en la cual la autoridad competente autoriza la fusión. Y nosotros, obviamente, nos damos por enterados de esa notificación y eso es lo que entendemos. Efectivamente, para efectos del uso de este beneficio tributario, existía más plazo. Recordemos que la reforma tributaria, de hecho, permitía una transitoriedad precisamente asociada a la norma antielusiva para efectos de que las empresas pudieran hacer alguna de estas operaciones y desde esa perspectiva nosotros en nuestro análisis entendemos que la empresa hizo uso de los elementos que lo autorizaban para aquello.
el plazo era el 30 de septiembre del 2015. Artículo 8º. Sí. Sí. La tercera pregunta, sí, que se refiere a la situación de la fusión de la empresa Provida con MedLife, ¿no? Respecto a que si nosotros vamos a accionar con los mismos criterios ante una operación que pareciera ser idéntica, obviamente, o sea, sin duda que de ser la operación exactamente idéntica, nosotros aplicaremos también exactamente los mismos criterios. Y en el fondo, de esa perspectiva, nosotros obviamente actuamos con criterios equivalentes y similares y velando y resguardando la certeza jurídica. Por lo tanto, no podríamos de manera arbitraria, ante una situación similar, aplicar criterios distintos. Los criterios son los que aplicamos están basados en las leyes, por lo tanto, necesariamente tienen que ser los mismos. Ahora, si la operación es la misma o no, la verdad es que no lo sé. Llegado el momento, tendremos que, teniendo a la vista todos los antecedentes, tendremos que llegar a verificar si efectivamente es la misma operación o es muy similar. Y por último, respecto a la cuarta pregunta de los dos caminos, en nuestra convicción, si la fusión hubiese sido directamente hecha por Principal y Cuprum, hubiese sido distinto a la manera como finalmente fue realizada a solicitud de la Superintendencia de Pensiones. Nosotros obviamente entendemos, y así está establecido en la ley, que la facultad para efectos de autorizar la fusión y las condiciones bajo las cuales se autoriza es de la Superintendencia de Pensiones. Ellos son los organismos competentes. Por lo tanto, nosotros no podemos manifestarnos respecto a si la forma en que se realizó o no la fusión es la correcta. Somos respetuosos de la facultad de esa superintendencia. Ahora, desde la perspectiva tributaria y específicamente en relación al uso del goodwill, la verdad es que para nosotros es indiferente. Si se hubiese sido hecho de un camino u otro, si una vez concretada la fusión y autorizada por un organismo competente, y si efectivamente la nueva empresa cumple con las condiciones que se establecen en las normas correspondientes para efectos de hacer uso del goodwill, definitivamente el camino que haya elegido para efectos de la fusión desde el punto de vista tributario no tiene importancia. Por lo tanto, desde la perspectiva nuestra, lo que a nosotros nos compete y nos corresponde es fiscalizar y verificar que están todos los antecedentes para efectos de hacer un uso correcto del goodwill. Entendido que la fusión ya fue autorizada por el organismo competente. Diputado Monquel. Solo una precisión para que quede clara o para entender con claridad lo que usted nos acaba de decir. El ahorro de impuestos que implicaba esta fusión, producto del beneficio, ¿era el mismo si la fusión se producía, cumpliendo las normativas legales, por supuesto, entre Principal y Cuprum que entre Argentum y Cuprum? La pregunta es precisamente, ¿el ahorro de impuestos producto de la franquicia era el mismo siguiendo cualquiera de los dos caminos o cualquiera de las dos fusiones? Entiendo su punto anterior en que obviamente en cualquiera de los dos caminos se tienen que cumplir las normas, y eso yo sé que usted no puede pronunciarse ahora porque lo va a hacer cuando corresponda en la declaración de impuestos. Pero asumiendo que se cumple la norma, la pregunta mía es, el efecto resultado al final del día, ¿se puede ver influido en cuanto a ahorro de impuestos si la fusión se produce entre una empresa que es matriz, que es Principal, y Argentum, entre Principal y Cuprum, y no entre Argentum y Cuprum?
A ver, si las condiciones de compra, de venta y por lo tanto de pérdida son las mismas, sin duda que es lo mismo. Absolutamente. O sea, si las condiciones son exactamente las mismas, bajo ese supuesto que usted señala, el monto que la empresa puede invocar para efectos del goodwill es el mismo, sería el mismo. Habría que ver en uno u otro caso si efectivamente eso se cumple, pero si se cumpliera, efectivamente es como usted señala. ¿Alguna otra consulta? Sí, diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar al director de Impuestos Internos, a todo su equipo y al señor superintendente subrogante. Volviendo al tema, y un poco lo que ya se ha planteado acá por quienes me han precedido la palabra y algunas de las respuestas del señor director, y con el objetivo de esta invitación a esta comisión, preguntarle al señor director por su intermedio si nos pudiera ahondar un poquitito más en respecto a la aplicación del artículo 8º de la ley de reforma tributaria, digamos, relativo al tema del beneficio. ¿Y por qué digo esto? Porque usted mismo señaló una fecha y que fue consultada acá y dice expresamente: no podrá aplicar tales disposiciones respecto de los efectos que se produzcan a partir del 30 de septiembre del 2015. Primera acotación. Después está en el artículo 4 ter, que también establece lo mismo respecto a las fechas, y me gustaría si nos pudiera ahondar en esa materia. Otra pregunta es: ¿qué efectos generaría la aplicación de este articulado, particularmente el 8º, en la fusión Argentum con Cuprum y Acquisition con Provida, que también fue consultado anteriormente? Otra de las consultas al señor director: ¿cuál fue el fundamento por el cual el servicio acotó el plazo, que ya la explicó, pero yo quiero que por favor, si nos puede profundizar un poco más, respecto de la utilización del RUT? Yo sé que ya se la preguntó el diputado Chaín y entiendo que en parte el diputado Monque. Una cuarta pregunta sería: ¿qué normas autorizan esta gestión? Una quinta pregunta: ¿considera, director, que debe haber habido un cambio de RUT de Argentum? Hubiera habido, porque usted lo señaló expresamente y lo anoté, dice, para evitar inconvenientes a los afiliados y a los accionistas. Entonces me gustaría si usted nos pudiera profundizar en eso y aclarar el hecho de haber ampliado, haber aceptado la solicitud de ampliación de la utilización del RUT por parte de la nueva empresa respecto de la fusionada, y también saber qué tipos de inconvenientes son, porque dijo podrían haber existido, y esa fue una de las causales por las cuales ustedes, si bien era la primera vez que tenían esa solicitud por parte del contribuyente, saber qué tipo de inconvenientes, particularmente para los afiliados, y que usted también mencionó los accionistas, por lo tanto también nos gustaría escuchar los argumentos. Una sexta pregunta dice: ¿se considera que Argentum existió realmente por parte del servicio? Una opinión de ustedes. ¿O más bien fue una persona jurídica simulada, a objeto de poder, de conformidad a la legislación vigente, poder acogerse a los beneficios que ya hemos hablado de carácter tributario? Y finalmente, presidente, por su intermedio, que también lo manifestó el señor director, respecto de las fiscalizaciones que realiza el servicio cada vez que algún contribuyente, o en el caso de este tipo de fusiones, que ya pueden ser atendibles a nivel de negocio, comerciales o de carácter tributario, preguntarle por unas declaraciones que él hizo el 5 de febrero respecto a que entre las medidas que le pareció pertinente destacar, recordó el señor ministro, lo leo textual, comillas: en febrero del año 2016 se inicia una actividad de fiscalización que ha permitido recabar antecedentes jurídicos, contables y económicos sobre la adquisición de acciones realizadas por Principal Institutional S.A., que originó el proceso de fusión, el que luego daría lugar al denominado goodwill, cierre de comillas. Me gustaría a usted preguntarle sobre esto en el sentido de por qué ahora y no antes, cuando explotó esto. Estamos hablando de un año atrás. ¿Por qué se decide ahora? Esto apareció
en un diario electrónico EMOL, el 5 de febrero, declaraciones, dice, Servicio de Impuestos Internos, posible fiscalización de fusión Cuprum Argentum dependerá de impuesto a la renta, en ese escenario. Entonces dice, dentro de todo, no lo voy a leer completo el artículo, dice, entre las medidas que le pareció pertinente destacar, recordó que, comillas, en febrero se inició, febrero de este año, una actividad de fiscalización que ha permitido recabar antecedentes jurídicos, contables y económicos sobre la adquisición de acciones realizadas por Príncipe, que originó el proceso de fusión, el que luego daría lugar al denominado goodwill. Mi pregunta va concretamente a la fiscalización. Sabemos que el goodwill, usted ya lo ha dicho hasta el cansancio, que va a ser cuando el contribuyente plantee la declaración renta 2016. Pero respecto a la fiscalización, ¿por qué se hace ahora y no se hizo cuando explotó este caso, dada la connotación del efecto tributario en ese minuto que se cuestionaba? Esa es la pregunta. Puede ser. ¿Sí? No, 5 de febrero del 2016. No, 2016. Pero vea cuándo es la noticia, no cuándo bajó la... La noticia es de marzo del 2016. No. Que esto se lo hoy día. La noticia del viernes 5 Viernes 5 de febrero de 2016 de las 10:04 minutos. Sí. Diario electrónico EMOL. No sé si habrá sido usted, pero dice el Servicio de Impuestos Internos. Yo asumo que usted dice, Santiago, el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, usted, respondió a través de una carta publicada en el diario El Mercurio a los cuestionamientos que hizo un senador de la República. Ya. Eso se tomó textual y apareció el primero. Entonces, Ahora ya, sí. pero la pregunta, más allá de la respuesta Ahora que me usted cayó le la puede haber oreja, dado al está bien. senador, lo que nos interesa, menos a menos lo personal, y entiendo que en la comisión, es el tema de la fiscalización, señor director. Más allá de la respuesta que le ha dado la carta al señor senador. Y eso sería, presidente. Gracias. Señor director. Bien. A ver, la norma del artículo número 8 de la norma antielusiva, que fue aprobada recientemente en el mes de enero pasado, como parte del proyecto de simplificación tributaria, no hizo más que precisar el alcance de la retroactividad que estaba ya establecido en la reforma tributaria original. Entendemos que había, de hecho eso fue lo que se nos planteó, habían opiniones respecto a que la norma no era del todo clara y por lo tanto no otorgaba la certeza jurídica suficiente para efectos de entender la no retroactividad de la norma original, y que por eso entonces fue que se incorporó en el proyecto de simplificación un articulado que era que pretendía precisar, y así fue finalmente aprobado, la no retroactividad de las normas antielusivas. Recordemos que las normas antielusivas se aprobaron en la reforma tributaria del año 2014 y establecían que su vigencia comenzaba a partir del 30 de septiembre del 2015. Y dentro de su articulado establecía efectivamente la no retroactividad. Sin embargo, dadas las dudas asociadas a ese articulado, fue que se incorpora una precisión que aclara el hecho de que el Servicio de Impuesto Interno, al aplicar esta norma, no puede aplicarla, o al pretender aplicar esta norma no puede aplicarla con efecto retroactivo, vale decir, no puede aplicarla por actos que hayan sido materializados previo al 30 de septiembre del 2015. Bueno, respecto a aquello, y yendo a la segunda pregunta, sobre qué efectos tiene este artículo en el caso que nos convoca, por supuesto que, como es de público conocimiento, dado que esta operación se efectuó previo a la entrada en vigencia de la norma antielusiva, obviamente, y
tal como lo señala la norma, respecto a la no retroactividad, desde el punto de vista nuestro, nosotros no podríamos invocar, en este caso en particular, esta norma. Recordemos que esto es una norma nueva en la legislación tributaria chilena, que comienza a partir del 30 de septiembre del 2015 para todos aquellos casos que se materialicen a partir de esa fecha. El caso que nos convoca fue previo a esa fecha, por lo tanto, no podría ser invocada la norma antielusiva en particular. Respecto a lo que se tuvo a la vista para la autorización del RUT de la absorbida, los argumentos que entregó la empresa que solicitó la autorización en su momento fueron, como he señalado acá, más bien de el representar que el cambio del RUT en ese instante podía traer algunas complicaciones operativas que podían afectar, por una parte, como he dicho, a los afiliados y por otra parte a los accionistas. En ambos casos porque, por ejemplo, en el caso de los afiliados, puesto que hay ciertas operaciones, de hecho las mismas imposiciones, así como otras operaciones financieras como los APB, etcétera, etcétera, que los afiliados de esta AFP y en general de todas las AFP pueden hacer con las AFP a las cuales están afiliados, para la redundancia, y que por lo tanto el hacer un cambio de RUT sin un horizonte con el cual se puedan preparar los sistemas y los procedimientos internos de la empresa podía traer inconvenientes respecto a que eventualmente podían no quedar bien registrados los registros correctamente al RUT de la empresa y los RUT de los afiliados. Y efectivamente debo comentar que eso ocurre, ocurre en las fusiones. Muchas veces nosotros hemos sido testigos de que cuando se producen fusiones entre empresas, independiente cuál sea el motivo, independiente el tipo de fusión, ocurre muchas veces que llegado el momento, cuando las empresas tienen que informarle al Servicio de Impuesto Interno sobre la situación de los contribuyentes relacionados, a veces ocurre que llega información errónea porque por los procedimientos internos muchas veces no se hace correctamente el cambio de estos RUT. Y por lo tanto eso provoca efectivamente algunas situaciones indeseadas al momento de por ejemplo, procesar declaraciones, etcétera, etcétera. Y muchas veces ocurre que nos hace incluso a nosotros mismos cometer errores porque eventualmente rechazamos, por ejemplo, devoluciones de impuestos o bien impugnamos declaraciones única y exclusivamente en base a estos errores. Y hacemos incurrir innecesariamente también a los contribuyentes involucrados en citaciones al servicio, a veces en retraso de sus devoluciones, nada más que como consecuencia de estos errores, y que cuando son citados nos demuestran que efectivamente esto se debió a ese error y tenemos que finalmente liberarle su devolución. Entonces, son situaciones que en la práctica ocurren, y por lo mismo entonces fue que las personas o los funcionarios de impuestos internos que se enfrentaron a esta decisión no tuvieron mayor inconveniente en autorizar. Y se le autorizó justamente hasta el 31 de diciembre del 2015, precisamente para que fuera por un año calendario completo. Y de esa manera entonces, en lo que afectaba a la operación renta 2016, el RUT operaba hasta el 2015 y así desde el 1 de enero del 2016 para las próximas operaciones renta sea por el año calendario completo. Insisto, a los funcionarios del impuesto interno que se enfrentaron en ese instante a la solicitud les pareció del todo atendible los argumentos y por lo tanto procedieron a autorizarlo. Respecto a la siguiente pregunta que tiene que ver con los elementos o las normas que sustentan la autorización, no las tengo acá, pero se las puedo. Sí, por supuesto que sí. Sí, sí, claro. Le podemos hacer llegar, por supuesto. Bueno, tú. Sí. Perfecto, muy bien.
Justificaron su venida, ¿no? El viático esto. Si no puede, señor presidente, hacer llegar. Eso lo vamos a hacer ya. ¿Alguna otra duda, señor diputado? Bueno, Habían dos. Sí, habían ¿hay pregunta más? Ok. Tiene para rato. Sí, la siguiente. La pregunta es si Argentum existió o fue una empresa simulada, Una persona jurídica simulada. una persona jurídica simulada. A ver, desde el punto de vista estrictamente tributario existió. Inició actividades, obtuvo RUT, por lo tanto, desde la perspectiva nuestra, existió. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Obtuvo a partir del 31 de diciembre, ¿no? O obtuvo rutante y no lo usó. No, obtuvo rutante, por supuesto, O sea, obtuvo RUT, pero Sí. se le autorizó seguir con el RUT de la... de la absorbida, exactamente. Sí, pero tenía su RUT. Argentum principal. Sí, claro. Bueno, pero sí la empresa existía, o sea, desde la perspectiva nuestra existía, y de hecho, como me complementa el subdirector de fiscalización, incluso tiene operaciones de inversión, etcétera, etcétera. Como empresa existe, y existía de antes. Y finalmente, la última pregunta, Fiscalización. desde la fiscalización, sí. A propósito de mi respuesta a la carta del senador Pérez. Si bien la información es de la fecha que usted bien señala, porque en esa fecha fue cuando nosotros respondimos la carta del senador, que había sido con un par de días antes, el proceso de fiscalización que el Servicio de Impuestos Internos inició data de mucho antes. Yo me incorporé como director al Servicio de Impuesto Interno el día 13 de agosto y ya la fiscalización se venía realizando. Me acota el subdirector de fiscalización, le iba a preguntar, pero antes que se lo preguntara me lo acotó, que las actividades de fiscalización asociadas a este tema se iniciaron en febrero del 2015, precisamente cuando se toma conocimiento de esta situación. Y se han estado realizando una serie de investigaciones durante este periodo, precisamente como parte de la preparación que nosotros hemos estado haciendo para efectos de, insisto, llegado al momento en que se invoque este beneficio, el tener todos los antecedentes suficientes a la vista para efectos de poder tomar la correcta decisión. En el fondo. Agradecemos la presencia del director y de su equipo. Muchas gracias por todas las respuestas y aclaraciones. Y bueno, ante cualquier otra duda, lo estaremos invitando nuevamente. Agradece la disposición. A su disposición. Muchas Encantado, gracias. gracias. Muchas gracias. Así que le damos también. Vamos a suspender 2 minutos para despedirnos, 1 minuto, y le pedimos a nuestros otros invitados que tomen asiento. Superintendente de Valores y Seguros subrogante, don Hernán López, y a quienes lo acompañan. Le agradecemos su presencia y ofrezco la palabra, diputado. Sí. Diputado Pérez. Bueno, por si medio presidente, saludar al superintendente subrogante y a quienes lo acompañan. Y respecto de la superintendencia, me gustaría si el señor superintendente nos pudiera o pudiera referirse para ir recabando parte de la historia de lo que ha sido este proceso de fusión bastante comentado y bullado, a las reuniones sostenidas entre la Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Pensiones, que aquí fue mencionado por la Superintendenta de Pensiones durante el transcurso de la comisión, en que se habrían sostenido más de 2 reuniones entre las entidades a objeto de comentar y analizar justamente esta fusión de conformidad a la ley vigente. Y acto seguido a esta consulta,
consultar acerca del contenido de las reuniones, si se puede, por parte de la autoridad, y es de público conocimiento, me imagino, salvo que sean de carácter reservado, y a qué resultados arribaron en este proceso de reuniones para poder dar el vamos a esta fusión, porque si bien la Superintendencia de Pensiones, como todos sabemos, es el órgano administrativo regulador o la autoridad fiscalizadora de las administradoras de fondos de pensiones, no menos cierto es que también la Superintendencia de Valores y Seguros tiene una competencia respecto a que se tratan sociedades anónimas que de alguna u otra manera están bajo su también regulación. Y por lo tanto, aquí deben conversar las instituciones, lo mismo que estableció el Servicio de Impuestos Internos, pero nos gustaría saber un poquitito más de la participación de ustedes en el proceso de fusión a fin de ir teniendo la mayor cantidad de antecedentes posible, que no ha sido posible hasta la fecha conocer la versión de la Superintendencia de Valores, por diferentes motivos. Gracias, presidente. Señor Superintendente, subrogante, le damos la palabra. Buenas tardes. Antes que nada quería señalarles que me acompañan el fiscal de valores, el señor José Antonio Gaspar, y el señor Nicolás Cáceres, jefe de gabinete. Especialmente a José Antonio probablemente va a tener una participación, atendido el tipo de preguntas que nos efectúen, porque le tocó participar directamente en este proceso. Pero sí quizás dar en relación a la consulta efectuada sobre las reuniones que sostuvieron con la Superintendencia de Pensiones, quizás señalar inicialmente que de nuestro modo de ver no tienen, podemos decir coloquialmente, nada especial desde el punto de vista que es permanente el contacto que tenemos con el resto de la Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Seguridad Social, atendido que en muchas materias nos corresponde trabajar conjuntamente a efectos de resolver o normativamente o en un determinado proceso e incluso de fiscalización podríamos tener alguna actividad conjunta. Así, especialmente con la Superintendencia de Pensiones, tenemos una relación de bastante tiempo de trabajo conjunto, especialmente porque nos toca materias comunes en lo que tiene que ver con rentas vitalicias, comercialización de rentas vitalicias, temas de tablas de mortalidad, y en este caso se está dando la situación particular de una fusión de entidades bajo la regulación de la Superintendencia de Pensiones, pero que de algún modo requerían, atendido que la entidad tenía accionistas en el mercado, era una sociedad que cotizaba en el mercado, requería la inscripción de la sociedad con la cual se iba a fusionar a efecto que iba a ser definitivamente la continuadora legal, a efecto de que se registraran las acciones de esa entidad para su posterior canje respecto a las acciones de la original Cuprum. Y en ese sentido, a veces surge de parte nuestra el interés de tener una reunión, coordinamos reuniones, en este caso muchas de ellas fueron propiciadas por la Superintendencia de Pensiones y lógicamente está en nuestro interés colaborar dentro del principio de colaboración con el resto de las instituciones del Estado, colaborar con ellas y nos hacía a su vez, era de interés nuestro también conocer cuáles eran los pasos que ellos estaban empezando a dar a efecto también de ir verificando cuál debía ser nuestra actuación en este tipo de situaciones. Adicionalmente, las entidades fiscalizadas que tenían interés en fusionarse requirieron reuniones a la Superintendencia de Valores y a su vez también a la Superintendencia de Pensiones y en una ocasión solicitaron que podía parecer más aprovechable tener una reunión conjunta y se dio una situación en la junto con reunirnos con estos fiscalizados que participaran también activamente funcionarios de la Superintendencia de Pensiones. Y en ese sentido ese es el marco general con que se da nuestra relación con ese tipo de entidades. Sí, ¿una interrupción al diputado Pérez? Diputado Señores superintendentes, y en definitiva, de acuerdo a lo que usted nos ha señalado, desde el punto de vista de la Superintendencia de Valores, la autorización de la fusión por parte de la Superintendencia de Pensiones, que es el órgano en definitiva que autoriza la fusión, pero de la perspectiva de Valores y Seguros, ustedes no tuvieron reparo a esa fusión, o sí tuvieron algún tipo de reparos que tuvieron que subsanar los involucrados. Reparos tuvimos desde el punto de vista que nuestra actuación corresponde a la inscripción de la sociedad y la inscripción de sus valores. Y en ese sentido,
los primeros antecedentes fueron presentados en septiembre del año 2014 y nosotros planteamos a través de un oficio ordinario nuestras observaciones al proceso en cuanto a información, algunas de ellas, y en otras respecto justamente a las condiciones que había expuesto la Superintendencia de Pensiones para la operación, y de algún modo, ellas de algún modo condicionaban de algún modo la información y antecedentes que tenían que presentar a la Superintendencia. O sea, es decir, que podríamos afirmar ante esta comisión de que, desde el punto de vista del rol que cumple la Superintendencia de Valores y Seguros, la fusión está conforme a derecho, digamos, o conforme a la norma que debe aplicarse para estos casos. Sí. Si pudiera dejar su nombre y cargo para registro, por favor. Sí, puede encender el micrófono. Gracias. Ya. José Antonio Gaspar, fiscal de valores. Por su intermedio, señor presidente, la atención a que el diputado pregunta, para entender bien la pregunta, el punto de la validez jurídica o no de la fusión. Complementando y reiterando un poco lo que informó el superintendente subrogante, y a lo cual también hemos explicado en otros procesos. En la Superintendencia de Valores y Seguros le corresponde el registro de la sociedad y de los valores. Concretamente, el proceso, la autorización de la fusión, como ustedes creo que están en antecedentes, se da después de la inscripción de la sociedad y de sus valores en el registro de valores que lleva el servicio. Entonces, a nosotros no nos compete estrictamente, en estricto rigor, un pronunciamiento respecto de la autorización de fusión que fue posterior a el proceso de inscripción que hizo el servicio. Solamente esa es la precisión que quería hacer. Por su señor presidente, entonces podríamos afirmar que, de la perspectiva de la inscripción que usted señala y del rol que cumple la Superintendencia de Valores y Seguros respecto de este tema en particular, se ajustó a derecho. Efectivamente, a la norma vigente. Sí, Esa es la pregunta que estoy haciendo. pues, por su intermedio, ahora sí. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente nosotros, como describió el superintendente subrogante, desde que el proceso se inicia en septiembre, revisamos los antecedentes que se presentaron, se formularon ciertas observaciones mediante oficios de 26 de noviembre, si mal no recuerdo la fecha exacta, observaciones que fueron subsanadas durante el curso del mes de diciembre, de modo tal que, como le informamos a ustedes mediante oficio 19941, este servicio consideraba que se verificaban todos los requisitos necesarios para la inscripción de este emisor y de sus acciones en el registro de valores de acuerdo a los requisitos que plantea la ley vigente y la normativa complementaria de la superintendencia. Diputado Monker, diputado Soto, ¿tiene alguna consulta? ¿No? ¿Ninguna otra consulta? No, no tengo consulta. Diputado Monker. ¿Ustedes tienen o tuvieron opinión respecto a la fusión de Principal con Cuprum? Porque, según entiendo, la opinión de ustedes era a favor de esa fusión, y fue la Superintendencia de Pensiones la que exigió, entiendo yo, que la fusión no podía ser viable toda vez que no tenían el mismo giro. ¿O estoy en algo incorrecto? No, nosotros, la superintendencia, cuando analizó la operación, la primera opinión que vertió la superintendencia en el oficio que se indica que fue de noviembre, si mal no recuerdo, ya la superintendencia de pensiones se había manifestado respecto al reparo, respecto al giro que debía tener la entidad. Por lo tanto, nosotros tomamos esa información, atendido que es dentro de las facultades de la Superintendencia de Pensiones, manifestarse sobre las características o condiciones que se tienen que dar para esa fusión, y por lo tanto la hicimos, podemos decir, propia desde el punto de vista que se requería cumplir con los procesos establecidos por la Superintendencia de Pensiones para, de algún modo, dar curso a la inscripción de la sociedad. Bueno, dado que no tenemos más consultas, quiero agradecerle su disposición y las respuestas que nos han entregado, y bueno, y ya estaremos solicitando alguna otra información si fuera oportuno antes del término de esta comisión. Así que muchas gracias. Muchas gracias, a su disposición. Gracias. Ofrezco la palabra, asuntos varios. Sí, bueno, el diputado Chaín solicitó, dado que tuvo que retirarse, a votar el proyecto de las tres causales de
de aborto en la Comisión de Constitución. Si pudiésemos también agregar en la lista de los invitados al tributarista Alejandro Ugarte, para que nos pudiese ayudar y explicar algunas cosas respecto del tema tributario de esta fusión, ¿se les parece? Alfredo Ugarte. ¿Les parece? Acordado. Queda entonces la lista, le dejamos ahí a la Secretaría el nombre y el teléfono. Y debido a que hemos cumplido con el objeto por el cual fue convocada esta sesión, se levanta.